Hola, mi nombre es Lenis Acosta y en esta ocasión vamos a hablar sobre un hecho muy importante en la historia de Colombia, el Bogotazo de 1948. Me acompaña el señor Wilson Ramírez, quien me compartirá su opinión sobre este acontecimiento. Bueno, señor Wilson, ¿usted qué sabe sobre lo que ocurrió durante el Bogotazo? Pues lo que la historia, buenos días, lo que la historia nos narra, donde un líder, un caudillo político, no era un político común, él era la esperanza de un pueblo oprimido y pues era la esperanza de transformación social de esas clases vulnerables de esa época. Entonces, pues él como abogado salió a almorzar y tres impactos lo chocaron. Como era un caudillo popular, el pueblo lo quería demasiado, pues se agolpa al pueblo y forman una violencia, una furrusca, como dicen los abuelos, y se forma una pelea totalmente, o el país entra en violencia, no solamente en Bogotá, sino en todos los otros lugares. Él, como les digo, no era un político común, no era muy querido del pueblo y pues era un candidato presidencial. Y pues dicen, como García Márquez en sus escritos, que pudo haber sido la CIA u otros, pero le echaron la culpa a una persona del común, Juan Roa Sierra. Él tenía una profesión de albañil en esa época y lo persiguen, lo alcanzan, lo desvisten y lo llevan por toda la carrera séptima. Y dice la historia que pues lo dejaron tirado allá al pie del Capitolio Nacional, en unas escaleras, y después lo recogió un carro y no se supo saber nada más, sino hasta los escritos de García Márquez. Bueno, señor Wilson, ¿y por qué considera que este hecho fue importante para el país? Es muy importante este hecho porque pues se genera la violencia bipartidista, liberales luchando contra conservadores y fue una guerra sucia prácticamente donde llegaban los grupos armados y llegaban a una población y violaban, mataban, asesinaban, a los niños los ensartaban en las bayonetas, a las mujeres embarazadas les sacaban los bebés y los mataban. En fin, fue algo muy catastrófico, pero pues esa violencia siguió por años, donde inclusive los movimientos guerrilleros de la actualidad surgieron desde esas violencias anteriores entre partidos liberal y conservador. ¿Qué consecuencias dejó el Bogotazo en la sociedad colombiana? Una consecuencia de un tejido social descompuesto. Prácticamente se normaliza la violencia. Todo el que quería hablar o decir algo ya pues era callado. El que le llevaba la contraria al gobierno pues era acallado. Lo asesinaban grupos armados y surge la violencia total donde miles de personas se desplazan a las ciudades, dejan el campo por la persecución, por tanta... Mi abuelo me contaba y mi mamá que a ellos les tocó vivían en el campo y les tocó aguantar hambre por allá, empacar lo que pudieran para poderse salvar en esa época. Les tocaba comer migajitas de pan y cosas así. Duro, duro, una época demasiado dura que inclusive todavía tiene secuelas en este país. Pobreza, eh, la las ciudades aumentan su población terriblemente y se ve pobreza, barrios marginales, atracadores, violadores y de todo surge ahí. Bueno, como podemos ver, el Bogotá fue un hecho que marcó profundamente la historia de Colombia y tuvo grandes impactos en la sociedad hasta el día de hoy. Muchas gracias, señor Wilson Ramírez, por acompañarnos. A usted, pues recordemos que el que no conoce la historia está condenado a vivirla dos veces y Dios quiera que no, que reine la paz, la armonía total en este pueblo donde está expuesto a grupos al margen de la ley, expuesto a una violencia, estamos expuestos a todo y gracias a Dios, pues también a los diálogos de paz. Así es. Muchas gracias, señor Wilson Ramírez. Y gracias a ustedes por acompañarnos.